Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con el abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, además de analista político, César Gutiérrez Priego. Licenciado, qué gusto saludarlo, muy buenos días. David, buenos días, un placer estar contigo. Pues no hay pretextos, las últimas decisiones que se han tomado en los diversos poderes y organismos es que sí va a haber elecciones para el Poder Judicial en el 2025. ¿Por qué sí, licenciado, a la reforma judicial? Y se lo pregunto así porque pues hay muchos grupos que están en contra, que están diciendo que es una pifia, que si esto va a acabar con la división de poderes, que si vamos a terminar como Venezuela. Ya se sabe todo usted mejor que yo, licenciado, pero por eso pregunto así, ¿por qué sí a la reforma judicial? Fíjate, David, ha existido una oposición muy grande por parte de los miembros del Poder Judicial, un pequeño o un gran sector, dependiendo cómo se vea, en donde ellos consideran que el hecho de tener carrera judicial pues, les ayuda a lo mejor para ser mejores juzgadores. Hemos visto últimamente también a otro grupo de juzgadores estar de acuerdo con ir a una elección, y más porque la misma reforma a la Constitución les da la posibilidad de tener un pase automático, no cumplir con ninguno de los requisitos que esté solicitando, porque ellos ya ostentan esa posición de juez, de magistrado o de ministro. Me parece que se ha quedado la discusión única y exclusivamente en cuanto a la elección con voto directo por parte de los miembros del Poder Judicial. Y creo que la reforma fue mucho más allá, ¿no? Creo que sí necesitábamos cambiar al Consejo de la Judicatura Federal y convertirlo en un órgano que realmente sancionara el mal actuar de elementos del Poder Judicial. Me parece que el hecho de que los abogados tengan que estar colegiados y tengan que demostrar ética en cuanto al trabajo en sus asuntos era también importante. Me parece que engloba lo que es el movimiento de transformación en México también para el ámbito jurídico. Y una de las críticas más grandes era pues el señalamiento de que se necesitaban requisitos mínimos, ¿no? Vimos incluso por ahí en diferentes medios de comunicación que incluso un ministro fue a la Universidad de Harvard y como en tono de burla dijo cuáles eran los requisitos mínimos que se necesitaban para ser ministro. Pero lo que no se platicó, lo que no se dijo en su momento, es que obviamente estos comités que van a revisar los perfiles de todas aquellas personas que aspiren a ser juez, a ser magistrado o a ser ministro, pues tendrán que cumplir con perfiles de excelencia. Esos perfiles, obviamente, los mejor preparados serán los que tengan la posibilidad de ir a las urnas para que la gente les pueda o no dar el voto. Porque considero que si tú tienes perfiles de excelencia en cada una de las posiciones que vas a buscar, teniendo al juez, al magistrado o al ministro actual compitiendo con otros perfiles también de excelencia, pues me parece que no me importaría quién quede. A lo mejor habrá el juzgador o el magistrado o el ministro que convenza con el trabajo que haya dado, con su currícula, y explicándole a la gente por qué llegó a cada determinación. Me parece que el problema que ha tenido el ciudadano, incluso los juristas en general, como en mi caso, hemos tenido el problema de que muchas veces no entendemos por qué se llega a tales determinaciones. Y David, me parece que incluso en estos momentos, la misma comunidad jurídica, algunos están a favor, algunos están en contra, respecto al hecho de que se hayan autorizado suspensiones provisionales por medio de amparo, algunos con el hecho de decir es que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo... No nos podemos quedar en lo que se mediatiza, sino que esta reforma, que bueno, yo le agregaría, además como todo es perfectible, es mucho más compleja y profunda que la mera parte de la elección de los jueces. Es correcto, y por eso te señalaba algunos puntos que consideraba que eran importantes, ¿no? Y que parecería que no están en la discusión pública y que deberían de pues, obviamente priorizarse. Se ha quedado única y exclusivamente en la defensa de lo que es la carrera judicial. Y como yo siempre lo he dicho, si tú buscas perfiles de excelencia realmente, que vayan y compitan, pues me parece que no habrá ninguna preocupación por quién va a ser juzgador en este país. Lo que no me parece correcto tal vez es que el Poder Judicial crea, piense o considere que solamente aquellos que tienen carrera judicial son los que tienen la posibilidad de ser buenos juzgadores. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo carrera judicial, pero yo tengo 27 años postulando y dedicándome al litigio. Soy un litigante nato, 100%. Y me parece que también tengo
la capacidad como para hacer un análisis y llegar a una conclusión sobre un asunto en específico. Pero igual existen los académicos, igual existen por parte de la Fiscalía, ¿no? Me parece que hay muy buenos perfiles que se podrían utilizar y que podrían servir. Y nadie puede negar que tenemos un poder judicial lejano a la gente, donde no conocemos qué es lo que pasa con las resoluciones o por qué se llegan a ellas. Yo puedo entender que en la comunidad jurídica nosotros podamos tener una idea, pero nosotros incluso tenemos la necesidad y la obligación de ser cercanos y explicarle a la gente, no por el hecho de creer que todo el mundo nos tiene que entender como abogados, nos tenemos que decir, no, pues es que de acuerdo a tales artículos se interpretó de tal forma. Sí, explícame por qué lo interpretas de tal forma. Y entender, porque tenemos a un poder ejecutivo que justifique el hecho de la violencia que existe en el país, y no estoy hablando de el anterior, sino todos los poderes ejecutivos que hemos tenido durante los últimos 30 años, que señalan que no se puede acabar con la inseguridad del país porque tenemos jueces que terminan apoyando a presuntos delincuentes. Y tenemos jueces que dicen que ellos no apoyan a presuntos delincuentes, sino que son ante las procuradurías y hoy las fiscalías las que no hacen su trabajo de forma correcta. Y cuando nosotros queremos saber qué pasa, pues no tenemos toda la información porque la misma ley te prohíbe, ¿no?, el hecho de que conozcas tú sobre una investigación de terceros. Esa transparencia que se está buscando creo que es necesaria, y creo que también el hecho de que la gente le pueda otorgar su voto al juez, al magistrado o al ministro, eso lo compromete para con la sociedad, y que incluso un día la sociedad pueda ir afuera del juzgado y reclamarle, yo voté por ti y no estás haciendo el trabajo para el cual se votó. Y me parece que todos esos ingredientes ayudarían para que realmente tengamos un cambio dentro del Poder Judicial, primero de la Federación y después de todas las entidades federativas. Y hablando de esos temas, justamente, entre paréntesis, le comento súper rápido, licenciado, aquí en Tijuana, desde ayer y hoy, estamos discutiendo pues que un juez liberó a 6 policías municipales que estuvieron involucrados en el secuestro de un empresario maderero. Pero pues bueno, cierro el paréntesis, quiero preguntarle otras cosas de justamente estos temas que están en el área de la desinformación o de los mitos que se plantean alrededor de la reforma judicial. Por ejemplo, ¿qué contestarle, licenciado, a quienes dicen es que esto está hecho y organizado y armado para que todos los que lleguen ahora como jueces o magistrados sean puros apegados al partido en el poder, y que además, y esto me pareció así como que dije, bueno, la mayor exageración, y que además pues van a llegar a ese cargo y ahí ya se van a quedar toda la vida, ahí se van a jubilar, ya agarraron hueso de aquí hasta que se acabe su vida productiva? ¿Qué contestarle a estos comentarios? Mira, queda claro que se ha politizado también el tema, ¿no? Uh-huh. La realidad es que todos hemos escuchado de este amparo, esta suspensión provisional que otorgó una juez de Veracruz. Y aquí lo importante, me parece que hemos visto a la juez de Veracruz, yo por lo menos la he visto como en 15 medios distintos dando entrevistas y tratando de explicar la resolución, ¿no? Obviamente de acuerdo al punto de vista que por el cual ella lo otorgó. Pero lo que me llama poderosamente la atención dicen, es que están politizando el tema. Eso es politizar también el tema, porque lo que la juez debió haber realizado es ya notificar Presidencia de la República. Presidencia de la República dice que no fue notificada porque el QR no lleva a ningún lado. La jueza dice que ella no utiliza un QR, pero pues hubo un tercer juzgado, ¿no?, o un juzgado en medio, que es el que apoya al de Veracruz para la notificación en la Ciudad de México. Pero después vemos en una de las conferencias mañaneras a un magistrado decir, es que no importa si no sabe qué dice el acuerdo, con que esté notificado es suficiente. Decimos, por el amor de Dios, y a la Presidenta de la República, que tiene que conocer cuál es realmente el contenido de un acuerdo para saber si lo va a cumplir o no lo va a cumplir y saber si va a estar en desacato, no me puedes decir que no puede tener conocimiento del acuerdo porque lo importante es que estuviera notificada. Ese es el tipo de cosas que creo que se debe de cambiar. Ese es el tipo de cosas que me parece que necesitamos ser muy claros, porque la gente, todos hemos tenido la mala fortuna de en algún momento caer en un juzgado por una cuestión familiar, una cuestión penal, una cuestión fiscal, una cuestión administrativa, lo que sea. Y se quiera aceptar o no, existe corrupción institucional, esa de si quieres que tus copias salgan rápido tienes que dar por economía procesal unos centavos.
esa de que si quieres que vayan y notifiquen por economía procesal, ¿no? Como se trata de justificar, pues tienes que apoyar. Esa famosa corrupción institucionalizada es la que mata como tal al Poder Judicial. Y el hecho de que nunca te den la oportunidad de ir y hablar con el juez, ¿no? Salvo en estos nuevos procesos, en donde ya vemos en un proceso al juez directamente llevando la audiencia, pues es lo que hizo que la gente no estuviera tampoco apoyando al Poder Judicial. ¿Cómo vas a poner que apoyar a un poder que no le entiendes? ¿Cómo le explicas a la gente que una ley tan clara como la ley de amparo, que obviamente viene de la misma constitución y obviamente se hace una ley reglamentaria de un par de artículos de la Constitución? Y le dices, oye, pues es que el artículo 61, fracción primera, no permite que existan amparos. Pero los jueces, ¿no? Y los abogados en general te dicen, sí, pero es que no, ese amparo no es en contra de una reforma, es en contra de la publicación de una reforma que es distinto. Entonces la gente dice, bueno, es que para mí es lo mismo. No, pero es que tú no sabes. Como tú no sabes, nosotros lo vamos a hacer por ti. ¿Dónde quedó explicarle a la gente el por qué sí se puede? Eso es lo que me parece que es importante y eso es lo que me parece que debería de seguir en la discusión, y no el hecho de que algunos que se creen con una autoridad moral superior, desde el momento en que les tenemos que decir su señoría, pues obviamente hay una diferencia entre el que se refiere a él y él, ¿no? Y me parece que eso es lo que la gente también optó, votó y quiere que se siga realizando y llevando a cabo. Oiga, licenciado, se nos está acabando el tiempo. Me voy a robar un poquito del otro bloque para que me aguanten poquitito. 2 preguntas nada más adicionales, licenciado. Una, estaba leyendo, porque el licenciado Gutiérrez Priego además es columnista de La Silla Rota, y ahí en una de sus entregas hablaba acerca de cómo también debería de venir una reforma a las policías y a las fiscalías. ¿Nos podría comentar algo brevemente acerca de esto? Sí, claro. Si no hacemos de la mano de la reforma al Poder Judicial, la reforma a las facultades policíacas de investigación y reestructuramos a las fiscalías de este país, no va a servir de nada la reforma al Poder Judicial, porque vamos a seguir teniendo un problema de origen. Perfecto, y ahorita les ponemos el link de la columna para que lo lea. Y la otra, pues si nos puede comentar algo acerca de que finalmente el Senado aprobó este dictamen en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, esto que se le está llamando la supremacía constitucional. Mira, lo más curioso es que siempre ha existido una supremacía constitucional y obviamente como hay algunos artículos de la Constitución que podrían estar en desacuerdo con resoluciones internacionales o tratados internacionales. Ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos habla de que la prisión preventiva es inconvencional, que significa que los tratados internacionales no la reconocen. Pero en México la Constitución nos dice que sí. Entonces algunos jueces empezaron a decir, no vamos a aplicarla. La supremacía constitucional es que no importa que la Constitución esté en contra de lo que diga un tratado, siempre va a estar por encima de un tratado de la Constitución. Obviamente hubo un primer intento en donde se quería modificar el artículo primero y eso prendió los focos rojos porque tiene que ver con derechos humanos. Regularon, entendieron que no era lo correcto y todo lo demás es nada más que les quede claro. No me importa si tú dices que es antes de la reforma, después de la reforma o cuando quieras de la reforma, por medio de un amparo tú no puedes parar una reforma constitucional. En pocas palabras eso es lo que buscaron los legisladores. Muy bien. Y para cerrar, usted buscará, licenciado, participar en el próximo proceso para pues ver si queda como magistrado, como juez en alguno de los cargos que estarán sobre la mesa. No, te explico, David. Yo aspiro a ser candidato a ministro de la Corte. Ah, muy bien. Y aspiro a ser candidato a ministro de la Corte por lo siguiente. Creo que es una obligación incluso moral de mi parte al enterarme que un personaje como Roberto Gil Suart, que fue secretario particular de Felipe Calderón y que tampoco se enteró que Genaro García Luna era narcotraficante, ir y pelear contra un perfil y competir contra un perfil como el de él, que creo que tengo un mejor perfil para que él no sea ministro de la Suprema Corte. Por eso es que voy a ser candidato y si la situación se da, seré candidato para ser ministro de la Suprema Corte para que un personaje como Roberto Gil no sea ministro de la Corte. Y
claro que lo recordamos, pero sin duda. Gracias, licenciado Gutiérrez Priego, fue un placer y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar. Mientras tanto, excelente viernes, excelente fin de semana. Buen día. Igualmente, David, buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Es el licenciado César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, analista político. Usted lo encuentra en redes sociales, sígalo en Twitter como @CésarGutiPri, o sea, es como de César, Guti de Gutiérrez y Pri de Priego, por eso es @CésarGutiPri. También se lo compartimos hablando acerca de la reforma judicial.